Dios les bendiga en esta tarde. Vamos rápidamente a buscar en nuestras Biblias en el libro de Tito, su capítulo número 3, versículo 4 al 7. En esta tarde estaremos hablando sobre la dispensación de la gracia. Hasta aquí hemos venido viendo las dispensaciones que están divididas en el transcurso, ¿verdad?, de los tiempos, desde el principio hasta el tiempo de hoy, sobre la dispensación de la gracia. Tito capítulo 3, versículo 4 al versículo 7, dice la bendita palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Así que hoy estaremos viendo la dispensación de la gracia. Padre, te damos gracias, Señor, por la oportunidad que nos permites a compartir, Dios mío, esta siguiente enseñanza acerca de la dispensación de la gracia. Sabemos que sin ti nada podemos hacer. Sin tu Espíritu Santo no podemos tener ese discernimiento espiritual de tu palabra. En esta hora te damos la gracia, Señor. Amén. Bien, yo creo que hasta aquí hemos aprendido algunas de las cosas acerca de las dispensaciones. Si recordemos que la palabra dispensación significa era, tiempo, etapa, y que en cada dispensación Dios le había dado responsabilidades al ser humano. En cada dispensación había un propósito, pero que desafortunadamente el hombre ha desobedecido y no ha cumplido con sus responsabilidades, y eso llevó a grandes fracasos humanos, que al finalizar en cada dispensación terminaba o terminaría en juicio. En la dispensación de la gracia, ¿alguien recuerda cuáles son las dispensaciones que hemos visto? Uno de ellos es la dispensación de la inocencia. Segundo es la dispensación de la conciencia. Tercero es la dispensación del gobierno humano. Cuarto, la dispensación de la promesa o de los patriarcas. Y la quinta dispensación es la dispensación de la ley. En esta hora vamos a hablar sobre la dispensación que aún todavía estamos viviendo, la dispensación de la gracia. También se le conoce como la dispensación del Espíritu Santo. Ahora, cuando hablamos de la dispensación de la gracia, tenemos que entender la duración, desde dónde empezó y hasta dónde ha de llegar su final. Algunos dicen que comenzó desde el sacrificio de Cristo. Otros afirman que comenzó desde el descenso del Espíritu Santo, es decir, la promesa del Espíritu Santo hacia los que se encontraban en el aposento alto. Y su terminación o su culminación sería o será, gloria al Señor, hasta la segunda venida de Cristo. Pero aquí quiero que ustedes me puedan entender y que ustedes puedan aprender. Cuando nos referimos hasta la segunda venida de Cristo, tenemos que entender que cuando hablamos de la segunda venida de Cristo, tenemos que hablar y tenemos que entender que en la segunda venida de Cristo habla de dos facetas. En lo que se refiere en la culminación de esta dispensación de la gracia, debemos saber que será la primera fase de la segunda venida de Cristo. ¿Cuál será esa primera faceta? Esta primera faceta tiene que ver con la palabra parusía, que significa eventos gloriosos no visibles. En lo que nos referimos al arrebatamiento de la iglesia,
Es lo que hoy nosotros como iglesia estamos esperando ansiosamente a Cristo, a que aparezca en las nubes para venir a tomar a su amada iglesia y llevarnos a las moradas celestiales. ¿Cuántos pueden alabar el nombre de Cristo? Para que usted pueda entender esto, cuando hablamos acerca de eventos gloriosos no visibles, es que se refiere que no todos lo verán, no todos escucharán el sonido de la trompeta, solamente aquellos que se prepararon. Por ello, ese es la forma en que todos los días estamos diciéndole a usted, hermano, usted, amada hermana, joven, que nos preparemos cada día, porque no sabemos en qué momento aparezca el Hijo del Hombre para venir a buscar a su iglesia. Cuando hablamos de eventos gloriosos, debemos de saber que el arrebatamiento de la iglesia es el segundo evento, ya que el primer evento glorioso ya se efectuó y nos referimos a la resurrección de Cristo. Bendito sea el nombre del Señor. En el libro de los Hechos nos narra cuando el Señor le da los últimos detalles a sus discípulos. Y luego dice la Biblia en el versículo número 9 al versículo número 11, gloria al Señor, dice la palabra de Dios: y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron juntos a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también le dijeron, versículo 11, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Ojo, en el versículo 9 al finalizar dice, y le recibió una nube que lo ocultó, dice, de sus ojos. Y cuando él aparezca en este evento glorioso no visible, que es el arrebatamiento de la iglesia, dice en 1 Tesalonicenses, su capítulo número 4, bendito sea el nombre del Señor, en su versículo número 16 dice, gloria al Señor, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Pero ¿a dónde descenderá? Sus pies no tocará tierra, porque el versículo número 17 dice, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. En el aire, dice el versículo número 17. Por eso, estos dos varones le dijeron a ellos, de la misma forma que ustedes están viendo cómo se va, de esta misma forma volverá. Esto es lo que se refiere acerca de esta palabra parusía, de eventos gloriosos, acerca de la culminación de esta dispensación, gloria al Señor, en el arrebatamiento de la iglesia, cuando Cristo aparezca en las nubes para tomar a su misma iglesia. Esta dispensación la encontramos en los pasajes desde el primer capítulo de Hechos hasta Apocalipsis capítulo número 5. Bendito sea el nombre del Señor. En esta dispensación de la gracia que estamos viendo el día de hoy, tenía un propósito. ¿Cuál era el propósito de Dios en esta dispensación de la gracia? Bien, el propósito de Dios, como siempre lo ha hecho a través de la historia, es salvar la humanidad. Ese es el mayor propósito, que después de la caída del hombre es salvar la humanidad. Pero en esta dispensación tiene un gran propósito, y ese propósito era tomar un pueblo para su nombre. Tomar un pueblo para su nombre, ya que como hemos llegado a saber, dice la Biblia que él vino, pero los suyos no lo recibieron. Ahora, en esta dispensación trae como resultado, como propósitos, era de tomar un pueblo para su nombre. Hechos capítulo 15, versículo número 14, dice la palabra de Dios:
Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. ¿Cuánto alaban el nombre del Señor? Bien, dice, para tomar pueblo para su nombre. Ahora, ¿cuál era ese pueblo? ¿Cuál era ese pueblo que tenía que tomar para su nombre? Aquí encontramos que el propósito de Dios era tomar del pueblo judío con el pueblo gentil, de estos dos, hacerlo en uno y llamarlo o llamarla iglesia. ¿Qué dice Efesios capítulo 2, versículo 15 al verso 16? Habla de que de los dos haría un solo cuerpo, donde ya no hubiese enemistades, donde ya no hubiese rivalidades. Dice Efesios capítulo 2, versículo 15 al 16, dice, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ellas las enemistades. ¿Cuánto alaban el nombre de Cristo? ¿Se dan cuenta el propósito que tenía Dios de tomar estos dos pueblos, hacerlo en uno y llamarla iglesia? Este propósito, amados hermanos, de Dios no fue revelado a los profetas del Antiguo Testamento, sino más bien Cristo, él mismo lo menciona con la primera confesión, gloria al Señor, de Pedro acerca de quién era el Cristo. Repito, el propósito de Dios no fue revelado a los profetas del Antiguo Testamento, sino hasta que Cristo lo menciona por primera vez con la confesión de Pedro. ¿Se acuerdan cuando el Señor Jesucristo le preguntó a los discípulos que le dijeran qué es lo que el mundo pensaba acerca del Hijo del Hombre, acerca de él, de Jesús? Gloria al Señor, y ellos manifestaron diciendo, no, pues la gente dice que eres Juan el Bautista, otros dicen que eres Jeremías, otros Elías, e incluso dicen que eres profeta. Pero cuando el Señor le pregunta a ellos, gloria al Señor, y esta historia lo encontramos en Mateo capítulo número 16, en su versículo 18, cuando el Señor le dice ahora a los discípulos, eso es lo que dice el mundo, ahora, ¿qué dicen ustedes acerca de mí? Entonces, la Biblia menciona que Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, le dice al Señor Jesucristo quién era él. Y dice el verso número, por ahí el versículo, en Mateo capítulo número 16, versículo 16, dice, respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y aquí con la revelación de Pedro, el Señor afirma que en lo que confiesa Pedro, a partir de ahí, Él levantaría, edificaría, gloria al Señor, su iglesia. Porque en el verso 18 dice, y yo también te digo que tú eres Pedro. Pero aquí hay una coma. Y esta coma es una separación de la conversación a quién se estaba dirigiendo, y luego para comenzar a dirigirse por sí mismo, es decir, el Señor Jesús, con la confesión que hizo Pedro, que Jesús era el Hijo de Dios, ahora Jesús está diciendo, Pedro, con lo que tú dijiste quién soy yo, a través de mí, a través de esa confesión, gloria al Señor, dice la palabra de Dios, sobre esta roca, porque Pedro es Petra, es piedra pequeña. Y lo que se refiere aquí de roca, se refiere al Señor cuando dice, edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Es decir, el propósito de Dios era esto. Y aquí encontramos, gloria al Señor, que realmente, amados hermanos, que este propósito que le decíamos,
Pablo lo llamaba un misterio. No que los gentiles iban a ser salvos, sino que Dios iba a hacer de Israel y de los gentiles un solo cuerpo, que sería llamada la iglesia. ¿Cuánto alaban el nombre de Cristo? En esta dispensación de la gracia, Dios le dio una responsabilidad al ser humano. Se damos cuenta que todas las responsabilidades que Dios le dio en las dispensaciones, el hombre no pudo cumplir con esa responsabilidad. ¿Será que en esta dispensación de la gracia ahora sí el hombre cumpliría? Si en la dispensación de la ley desobedecieron la ordenanza, desobedecieron el mandato, ahora a través de la gracia, ¿cuál sería la responsabilidad de Dios hacia el hombre? Para algunos dicen es tan sencillo, pero la realidad de lo más difícil es creer en el Señor Jesucristo. Esa era la responsabilidad, de que el hombre creyera en el Señor Jesucristo, en quien había sido sacrificado en la cruz del Calvario por amor al mundo, por salvar al pecador, para perdonar sus pecados. Ahora esa era la nueva responsabilidad que Dios le había dado al ser humano, creer en el Señor Jesucristo, y lo encontramos en algunos pasajes como San Juan 1:12, cuando dice la Biblia que los que creyeron en Él, los que lo recibieron y los que creyeron en su nombre fueron llamados hijos de Dios. Aquí nos damos cuenta también que la palabra está diciendo quiénes son llamados hijos de Dios, porque ese es uno de los problemas que existe. Todo el mundo piensa que todos son hijos de Dios. Todos somos creaciones de Dios, todos somos creaciones, somos hechuras de su mano, pero solamente son llamados hijos de Dios todos aquellos que han creído, aquellos que lo han recibido, los que han creído en su nombre, es decir, que han entregado su vida a Cristo Jesús. En San Juan capítulo 3 versículo 16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Para que el hombre fuese salvo, tenía que creer, o tiene que creer en el Señor Jesucristo. Hechos capítulo 16, 31, ¿se acuerdan del eunuco cuando dijo: aquí hay agua, ¿qué me impide bautizarme? Y Felipe le dijo: pues cree en el Señor Jesucristo. Y él creyó, gloria al Señor. Como hay muchos pasajes, Romanos 4, 5. Bien, ese es uno de los problemas que hoy en día está pasando. ¿El hombre realmente cree en el Señor? Muchos afirman, y si le preguntas, le preguntas que si creen en Dios, ellos dicen que sí creen en Dios. ¿Hay alguna expresión que el apóstol decía? Tú dices que crees en Dios, pues también los demonios creen en Dios. Gloria al Señor. Pero bueno, es uno de los problemas que hoy en día hay, que el hombre crea, porque para que crea en el Señor y para que crean que necesitan un Salvador de su vida, tienen que reconocer que son pecadores. Y uno de los problemas del ser humano es reconocer sus faltas, reconocer sus pecados, reconocer que han fallado. Para poder creer en el Señor tienen que reconocer que necesitan un Salvador de su vida, que así como están viviendo, así como están en esa vida de pecado, en esa vida de perdición, no tienen la vida garantizada, no tienen la protección garantizada. Necesitan de un Salvador para su vida. Y el Señor le prometió a sus discípulos, como también así le prometió a la iglesia, que cuando Él ascendiera al cielo, no iban a quedar solos, sino que iba a rogar al Padre para que los enviara un consolador, para que estuvieran todos los días con ellos, y ese consolador es el Espíritu Santo. A través de la Escritura podemos encontrar que el Señor mismo dijo que el Espíritu Santo tenía que venir para poder convencer al hombre de su pecado. Lo que dice en San Juan capítulo 16 versículo 8 al 11, dice la palabra del Señor:
San Juan capítulo 16, versículo 8 al 11. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí. Versículo 10. De justicia por cuanto voy al Padre y no me veis más. Y 11. Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido juzgado. Bendito sea el nombre del Señor. Bien. Ahora debemos de entender entonces que para poder ser salvo tenemos que creer en el Señor Jesucristo. ¿Se acuerda aquel hombre, gloria al Señor, que encontramos en Hechos capítulo 16, versículo 31? Aquel que cuidaba donde estaban encarcelados Pablo y Silas. Y la Biblia dice que a la medianoche vino un gran terremoto y las puertas de la celda se abrieron y las cadenas se rompieron. Y aquel hombre, pensando que los presos se habían oído, se quiso quitar la vida. Y en el momento antes de quitarse la vida, en el momento exacto, aparecen Pablo y Silas y le rogaron a que no se quitase la vida, que ahí estaban. Entonces este hombre, viendo lo sucedido, hizo una pregunta: varones, ¿qué haré para ser salvo? Y ellos dijeron: creer en el Señor Jesucristo. ¿Se da cuenta cuál era la responsabilidad en ese momento de la dispensación, o en este momento todavía de la dispensación de la gracia? Y quiero aclarar algo: el hombre no se salva por sus obras. El hombre no se salva por hacer infinidades de obras. Hay gentes que están confundidas. Hay gentes que piensan que por hacer demasiadas obras van a ser salvos. La Biblia misma lo declara en Tito capítulo 3, versículo 5 y sobre todo Efesios capítulo 2, su verso 8 y 9. Veamos lo que dice Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9. Dice: por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Es decir, que la salvación no es por obra. La salvación es por fe, es decir, por creer en el Señor Jesucristo. Esta es una de las promesas que el Señor nos dice, porque en Tito capítulo 3, versículo 5 dice: nos salvó, y no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y la renovación del Espíritu Santo. Ahora, entonces entendemos perfectamente que el hombre no se salva por sus obras. Pero quiero aclarar algo: no es lo mismo decir el hombre no se salva por sus obras que una persona que salva hace obras. Muy distintos. Una persona que es salvo por la gracia de Jesucristo es una persona que hace obras. Las obras no salvan, pero una persona que salva hace obras. ¿Cuánto alaban el nombre de Cristo? Bien. ¿Qué pasó ahí? ¿Será que esta dispensación de la gracia se iba a cumplir con el propósito? ¿Será que esta dispensación de la gracia el hombre iba a obedecer, gloria al Señor, a Dios? Si nos damos cuenta que en las otras dispensaciones terminaron completamente en un fracaso humano, no un fracaso divino, sino un fracaso humano, porque el problema es el hombre. Dios puede poner infinidades de oportunidades. Dios puede poner muchas cosas para que el hombre se salve. Pero si el hombre rechaza, si el hombre ignora las oportunidades, ya no se puede hacer más. Por eso la pregunta: ¿cómo terminará esta dispensación de la gracia? Ya vimos que las 5 dispensaciones anteriores terminaron en fracaso. Por ejemplo, la de Edénica, es decir, la inocencia en la caída del hombre. La conciencia terminó en el diluvio. La del gobierno humano en el esparcimiento de las gentes y en la confusión de las lenguas. La promesa patriarcal en la esclavitud de Egipto, y en la ley terminó en la crucificación de Cristo. Todos terminaron en un fracaso humano y terminaron
completamente en juicio. ¿Será que la dispensación de la gracia hará una excepción? Porque lo que sabemos de las dispensaciones pasadas es un asunto de historia. Pero ¿cómo terminará en la dispensación actual, que es cuestión de profecía? Hay muchos que enseñan que durante esta dispensación todo el mundo se convertirá mediante la predicación de la palabra de Dios y que entonces principiará el milenio. De modo que la dispensación, según ellos, terminará con éxito. Pero si nos damos cuenta a través de la Biblia, nos encontramos que no será así. Que esta dispensación de la gracia terminaría una vez más en un fracaso humano. Porque la Biblia nos enseña que que el trigo y la cizaña crecerán juntos hasta el fin, es decir, hasta la cosecha. De modo que aquí encontramos también en las parábolas sobre los peces malos y los peces buenos. En pocas palabras, termina en un fracaso humano nuevamente, donde el hombre no creería en el Señor. Y hoy lo estamos viendo. Hay gentes que han creído en Jesús y hay gentes que no. Pero también lamentablemente podemos encontrar en las iglesias cristianos que verdaderamente se han convertido y viven una vida en santidad. Pero tristemente hay cristianos que realmente tienen una doble vida. En sus palabras dicen ser cristianos y en sus hechos lo demuestran lo contrario. ¿Cómo terminaría la dispensación de la gracia? Todos sabemos que en esta dispensación no hay una forma en que digamos hoy, mañana se termina, porque el arrebatamiento es un suspenso. Puede ser hoy, puede ser mañana. No lo sabemos. Sabemos que va a haber un arrebatamiento, pero no sabemos en qué momento. Lastimosamente, en las iglesias se han infiltrado apostasías que han hecho hacer que el hombre crea en que haber creído en Jesús, pero sus hechos demuestran lo contrario. Mire en la palabra de Dios en 2 de Timoteo capítulo 3 versículos 1 al 5 y 1 de Timoteo 4, 1 al 3. El fracaso humano. 2 de Timoteo capítulo 3 dice: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Hay quienes todavía esperan que vendrán tiempos buenos. Hay quienes esperan que este tiempo mejore. Pero la Biblia nos dice, la Sagrada Escritura dice que vendrán tiempos peligrosos. Pablo decía, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo malo, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. El verso 4 dice, amadores de los deleites más que Dios. En esta dispensación, su responsabilidad del hombre era creer en el Señor Jesucristo. Por eso en las Sagradas Escrituras, en Mateo capítulo 6 versículo 33 dice, mas buscad el reino de Dios y su justicia. Pero ¿a dónde está la mente y el corazón del ser humano? El verso 4 dice,
amadores de los deleites más que a Dios. En vez de amar a Dios, en vez de creer en el Señor, su confianza, sus ojos, su mirada está en los deleites. Por eso vemos en la iglesia, por eso muchas veces vemos en la iglesia una ausencia de muchos hermanos. Y no estoy hablando nada más de este lugar, sino en cualquier iglesia. Gentes que están más preocupadas por lo material, más preocupadas por lo físico, más preocupadas por las influencias del mundo, que estar preocupados por nuestra vida espiritual, por nuestra salvación. Gentes que han dejado de creer en Dios y han puesto pretextos y excusas diciendo: es que por esto, por aquello y el otro. Cuando realmente la desobediencia, realmente porque han dejado de mirar a Cristo y han puesto su mirada y su confianza en otras cosas. Acuérdese que el siervo David decía: mientras otros están confiando en sus carros, en sus caballos, y dejaron a un lado su vida espiritual. Hay gentes que han dejado de buscar a Dios. Hay gente que han dejado de importar su salvación. Desafortunadamente no hay en su pensamiento qué pasaría si Cristo viniera por su iglesia, porque esta dispensación está a punto de acabarse. Y todas esas personas que hoy en día están apartados y se apartaron del Señor, es porque dejaron de esperar la promesa de Dios, porque dejaron de creer en el Señor, porque dejaron de confiar en el Señor. La apostasía ha venido también afectando la relación del creyente con Dios, haciéndole creer que hay otra forma de poder servirle a Dios, de otra forma de creerle en Dios. Y acá hay un dato curioso. Por haber amado más la mentira, por haberse apartado de los caminos de verdad y de la sana doctrina, dice las Escrituras que el Señor los entregó a la mentira. Y miren lo que dice 1 Timoteo capítulo 4 versículo 1 adelante. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos, y aquí está hecha una realidad y no está pasando, que en los últimos días muchos cristianos dejarán de creer, se apartarán de la palabra, se apartarán de los caminos por irse por caminos de muerte, por caminos de perdición. Dice claramente, el Espíritu no se equivoca, el Espíritu de Dios no se equivoca, porque el Espíritu de Dios no siempre va a contender con el hombre. Porque hoy en día el Espíritu Santo es el que redarguye. Hoy es en día el que el Espíritu Santo está tocando y te dice: tienes que venir a la iglesia, tienes que orar, tienes que ayunar. Y dice la palabra de Dios, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores. Dejarán de escuchar la palabra de Dios, dejarán de escuchar la verdad, dejarán de escuchar la sana doctrina por irse en pos, gloria a Dios, de espíritus engañadores. Y las doctrinas de demonios les harán creer que de esa forma están bien, les harán creer que de esta forma es la correcta. Y dice el verso 2: por la hipocresía de mentirosos que, teniendo caracterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Qué triste es ver que aquel que ha creído y que se mantuvo en la sana doctrina hoy se extravió y se apartó. Pero también dice el apóstol Pablo que era para hacer diferencia entre lo que eran de Dios y lo que no eran de Dios. Por eso dice la Biblia que el que se apartó, si hubiese sido de nosotros, hubiese permanecido con nosotros. Pero como no fue de nosotros, se tuvo que apartar de nosotros. Hoy se está cumpliendo las Sagradas Escrituras sobre las 10 vírgenes, donde 5 de ellas están cuidando, están preparándose
son los que han sido prudentes con su vida espiritual, pero la otra parte son las insensatas que han descuidado su vida espiritual. Por eso podemos ver algunos cristianos que dicen ser cristianos y dicen que son salvos y dicen de creer en Dios, pero sus hechos están demostrando lo contrario. Y si una persona que dice creer en Dios y está dando malos frutos o dando gloria al Señor, dando mal testimonio, la Biblia dice que esas personas están tratando a Dios como mentiroso. Primera de Juan capítulo 5 versículo 10. Porque la salvación nos transforma. Cuando el hombre salvo es convertido en una nueva criatura, se despoja del viejo hombre para poderse revestir del nuevo hombre creado por Dios en justicia. Primera de Juan capítulo 5 verso 10 dice: el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. Porque la salvación produce efecto del hombre en su interior primero y luego en lo exterior. Pero el que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Tristemente, esta dispensación demuestra la condición del hombre de hoy en día, en caída y una vida pecaminosa más que nunca, porque el pecado ha sobreabundado, el pecado se ha multiplicado. Por eso el Espíritu Santo no contenderá para siempre con el hombre, sino que lo abandonará al juicio. La iglesia será arrebatada. Lo que dice 1 Tesalonicenses desde el capítulo 4 del verso 13 hacia adelante. Y el Espíritu Santo se irá con la esposa, y el mundo será dejado al juicio. Lo que hoy conocemos acerca del juicio. Después del arrebatamiento vendrá la gran tribulación. Y estos juicios están catalogados por 7 sellos. Y de uno de esos 7 sellos, el primera apertura del primer sello, encontramos al que ha de gobernar el mundo, el anticristo, por ese periodo de 7 años. Pero estos juicios son 7 sellos. Apocalipsis capítulo 6 hasta el capítulo 8. Luego vienen las 7 trompetas, Apocalipsis 8:6 hasta el capítulo 10:15. Y de ahí 7 copas, Apocalipsis capítulo 16. Termina en esta dispensación en fracaso y termina en juicio. La única ventaja para los que creen en el Señor es que ellos no estarán en ese juicio. Por eso el Señor Jesucristo viene a arrebatar a su iglesia. Porque la iglesia no pasará por la gran tribulación. Amados hermanos, y los que me escuchan por medio de este audio, por nada del mundo dejes de creer en el Señor. Yo no digo que ser cristiano es fácil. Ser cristiano es lo más difícil que alguien puede imaginar. Porque vamos a ser probados por nuestra fe. Hay gentes que se han alejado de Dios por lo económico. Otros se han alejado de Dios por la salud. Otros porque no se quisieron sujetar en la iglesia con su pastor. Otros porque pusieron la mirada en el hombre y el enemigo los hizo creer que en la iglesia donde ellos estaban era una iglesia de hipocresía. La iglesia no es un lugar de santos. La iglesia es un lugar de pecadores que cada día tenemos que estar pidiéndole perdón a Dios. Por nada del mundo te apartes de los caminos de Dios. Por eso San Lucas capítulo 18, verso 8, Jesús estaba diciendo por lo que iba a venir, por lo que iba a acontecer, que en los últimos tiempos la maldad, la apostasía
iba a llegar en su nivel. Por eso Jesús dijo en el capítulo 18, verso 8 de San Lucas, dice: cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Él está muy pronto a devenir. Si has descuidado tu vestidura, si has descuidado tu lámpara, es el día de hoy para que comiences a comenzar a buscar a Dios, a buscar al Espíritu Santo, para llenar tu vasija, para llenar tu lámpara del aceite, para que cuando Él aparezca en los cielos, nos encuentre con una lámpara encendida. Él está por venir. ¿Cómo está tu fe? ¿Cómo está tu fe en Cristo Jesús? Porque eso depende de mucho para que tú también le sirvas, para que tú seas salvo, pero también para que tú le sirvas. Por eso hay un montón de personas que a veces pierden ese amor, abandonan ese amor porque han dejado de creer en Jesús. Porque si permanecieran creyendo, todo lo que se hiciese bajo la obra de Dios y lo que tenga que ver con Dios, lo hiciéramos con alegría, con gozo, con amor. Vamos a orar al Señor en el nombre de Jesús, que cuando Él aparezca nos encuentre aún con esa fe que hemos creído en el Señor. Dios les bendiga.